Con nuestro siguiente invitado, el doctor Víctor Machuca. Él es médico urólogo de la clínica Urocen y con el doctor vamos a hablar acerca de los signos y síntomas del cáncer de vejiga. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Daniel, buenas noches. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, doctor, para que nos describa un poquito primero acerca de este órgano que es muy importante, ¿no? La vejiga. ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Cuál es la función que tiene la vejiga? La vejiga es un órgano del sistema del aparato urinario que es muy importante porque es el reservorio en donde se va a almacenar la orina antes de ser expulsada, ¿no? Entonces la orina se produce en los riñones, cae a través de unas mangueritas que son los uréteres hacia un reservorio que está situado en la zona de la pelvis, y que es muy importante porque pues ahí se va almacenando la orina, tiene la función de almacenar la orina hasta que ya llega a su capacidad máxima y podemos eliminarla a través del acto de la micción o lo que es orinar, ¿no es cierto? Entonces la vejiga es un órgano muy importante, es un órgano hueco que tiene una elasticidad, una plasticidad muy amplia y normalmente tiene una capacidad que puede llegar hasta el medio litro, lo normal es de 350 hasta 500 mililitros, y su función fundamental es esa, ¿no? Es almacenar la orina para poder eliminarla después cuando ya llega a su capacidad máxima. Claro. Doctor, ahora, ¿por qué se origina el cáncer de vejiga? Okay. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es un tema muy interesante. Hay que saber que el cáncer de vejiga, hay que recordar que a la gente que el cáncer de vejiga es uno de los cánceres urológicos más frecuentes, es el tercero más frecuente del sistema urinario. En primer lugar está la próstata, en segundo está el riñón y el tercero es el cáncer de vejiga. Pero ¿cuál es la diferencia con otro tipo de cánceres? Es que el cáncer de vejiga su tratamiento es muy prolongado. Su tratamiento es muy prolongado y es muy en base a muchas etapas, o sea, no es un cáncer fácil de tratar, es un cáncer que tiene dos características muy importantes. Uno es la recurrencia, o sea, por más que lo trates, el cáncer puede volver a recurrir, por más que lo trates adecuadamente, y la otra característica importante es la progresión, es cada vez se va metiendo a capas más profundas de la vejiga y eso puede ser peligroso. Entonces, es muy importante determinar que este cáncer tiene múltiples factores de riesgo y podemos dividirlos en dos: factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. Dentro de los factores que podemos modificar para evitar la aparición de este tipo de cáncer, por ejemplo, tenemos el tabaco. Generalmente las personas no lo asocian mucho más que a cáncer de pulmón, pero el tabaco es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer de vejiga. Se dice incluso, los estudios concluyen que los fumadores tienen hasta 3 veces mayor probabilidad de desarrollar cáncer de vejiga que los no fumadores. Alrededor del 50%, de la mitad de todos los cánceres de vejiga son producidos por tabaco. Entonces es un factor de riesgo muy interesante, muy importante. Incluso últimos estudios han determinado que entre los pacientes que tienen cáncer de vejiga y los que fuman, entre los que fuman y los que no fuman, los que fuman tienen menor respuesta al tratamiento, tienen mayor tasas de mortalidad, o sea, mueren más por cáncer de vejiga y tienen mayor recurrencia después de las cirugías. Entonces, el tabaco es un factor de riesgo que fácilmente podemos modificar y es el más importante para desarrollar cáncer de vejiga. También tenemos otros, ¿no? Otros factores, como por ejemplo la exposición laboral, le llamamos. Hay determinados trabajos, determinadas ocupaciones que pueden aumentar el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Por ejemplo, las industrias químicas del cuero, de los textiles, la imprenta, la pintura, los tintes. En este tipo de industrias hay diversos productos químicos que te pueden contribuir a desarrollar ese tipo de cáncer. Entonces es algo que también se puede evitar utilizando los métodos de protección adecuados en cualquiera de este tipo de exposición laboral, ¿no? Doctor, a ver, una preguntita, porque seguro muchos caballeros y damas se deben estar preguntando acerca de
de esta retención voluntaria de la orina. ¿Esto le podría causar algún tipo de cáncer, ¿no? Aquellas personas que se aguantan para ir al baño, ¿no? De horas. Definitivamente es un mal hábito que te puede desencadenar otro tipo de problemas. No está, por lo menos no hay alguna evidencia que te pueda desarrollar cáncer de vejiga, pero definitivamente no es adecuado, ¿no? Especialmente eso se ve en los pacientes del sexo femenino, en mujeres que a veces no pueden realizar su micción en cualquier sitio, ¿no? A veces están en la calle y muchas se quejan de que no tienen que esperar hasta la casa y tienen ese hábito de retener, de aguantarse la orina. Eso puede crear más bien una disfunción miccional, una alteración entre la coordinación de la vejiga y el esfínter para poder orinar adecuadamente. Se puede crear cistitis también, inflamaciones de la vejiga, pero no, felizmente no está muy... ¿Y va a presentar algún tipo a lo que es el cáncer, ¿no? algún tipo de síntomas, dolores, el cáncer en la etapa inicial, o cómo se manifiesta, ¿no? Si una persona no tiene la costumbre, por ejemplo, de hacerse un chequeo anual o un descarte de cáncer, ¿no? Se va a dar cuenta en qué momento que algo no está funcionando bien, quizás de repente un sangrado. O sea, ¿cuáles podrían ser los síntomas de alarma, doctor? Sí, el síntoma principal del cáncer de vejiga es el sangrado. El sangrado a través de la orina, que nosotros lo conocemos como hematuria. Ese es el síntoma principal del cáncer en general de las vías urinarias. También hay otras causas, cálculos, infecciones, pero si un paciente nota sangre en la orina, ojo, debe poner todas las alertas, porque definitivamente no puede existir sangre en la vía urinaria, eso no es normal. También existen otros síntomas, como los síntomas que les llamamos irritativos: dolor, ardor para orinar, aumento de la frecuencia urinaria, molestias urinarias que se hacen frecuentes, que se hacen crónicas y que no están causadas por una infección urinaria, también pueden ser síntomas de un cáncer de vejiga. Pero el principal, como bien lo has mencionado, es el sangrado. Sea un sangrado macroscópico, o sea que el paciente pueda ver, va al baño, orina y ve pues un poco de sangre o la orina un poco rojo vinoso en el inodoro y no siente ningún dolor, eso es un signo de alarma. Esa es la hematuria macroscópica, la que podemos visualizar. Pero también la hematuria microscópica, de repente se va a hacer un chequeo, un examen ocupacional, laboral, y en su examen de orina sale pues hematíes, más de 20, más de 30 por campo. O sea, es un sangrado microscópico. Células sanguíneas que están en la orina que no normalmente, pero en un examen de orina se notan. Eso también obviamente debe investigarse, también es un signo de que podría estar ocurriendo un cáncer de vejiga, entre otros problemas, ¿no? Ahora, ¿este cáncer se puede curar? Claro que sí. Todo cáncer diagnosticado a tiempo puede curarse, en etapas iniciales, en etapas localizadas. Todo cáncer puede curarse. Por eso de ahí la importancia de hallar estos tumores de manera temprana. Entonces, en este aspecto podemos pasar a cómo lo descubrimos tempranamente. ¿No? ¿Cómo lo descubrimos tempranamente? Disponemos actualmente de muchas imágenes, desde ecografías, tomografías, incluso a veces se descubren incidentalmente este tipo de tumores cuando te hacen un examen de este tipo de imágenes por otro motivo, pero el gold estándar, el examen fundamental para poder diagnosticar este tipo de tumores tempranamente es la cistoscopía. ¿La qué? Perdón, repítalo de nuevo y en voz alta, doctor, más fuerte. La cistoscopía. Cistoscopía. Ya. Exacto. ¿Qué es la cistoscopía? No es otra cosa que una endoscopía de la vejiga. Es literalmente introducir una cámara muy delgadita para visualizar el interior de la vejiga. Yo le explico siempre a los pacientes como cuando vas al gastroenterólogo y te hacen una endoscopía para ver el interior del estómago. Es exactamente lo mismo, pero en el aparato urinario. Por lo tanto, debemos ingresar por la vía urinaria, por la uretra. Muy bien. ¿No? Entonces algunos se alarman. Sí, obviamente, no cualquiera se... ¿Cómo van a ingresar? ¿No? Claro. Pero bueno, actualmente... Lo importante, doctor, y el mensaje es que estemos siempre alertas, y la Clínica Urocén, con el doctor Víctor Machuca, médico urólogo oncólogo,
no están haciendo estas campañas de descarte también de cáncer de vejiga. Así que por favor acudan a la clínica Urocén. ¿Podría brindarnos por favor el teléfono y la dirección, doctor Machuca? Sí, sí, claro. Nosotros nos encontramos en la clínica Urocén, la avenida Javier Prado Este, 3028, San Borja, a los teléfonos 970-896337. Pueden acudir a nosotros para un despistaje de cáncer de vejiga. Nosotros contamos con equipos de avanzada, como es el cistoscopio flexible NBI, que es un cistoscopio, una camarita muy delgadita que tiene un filtro de luz muy avanzado, una tecnología que no es la luz común, que nos permite detectar tumores muy pequeños, menores de 1 centímetro. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Contar con esta tecnología para poder diagnosticar los tumores de manera muy temprana, cuando recién están empezando, y poder darles un tratamiento y poder curarlos. Claro, sobre todo eso. Doctor Víctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, el doctor Víctor Machuca de la clínica Urocén. Regresamos después de la pausa en Médicos en Acción.